Mente hipnótica. Descubriendo el poder curativo de la hipnosis. Introducción a la hipnoterapia. Historia de la hipnoterapia, orígenes y evolución histórica. Figuras clave en el desarrollo de la hipnoterapia. Antigüedad y prácticas prehistóricas. Explora cómo las primeras civilizaciones utilizaban prácticas que hoy podríamos considerar como formas primitivas de hipnoterapia. Estas incluyen rituales chamánicos y curaciones espirituales en culturas como la egipcia, griega y persa. Orígenes de la hipnoterapia, antigüedad y prácticas prehistóricas. Desde tiempos inmemoriales, diversas culturas alrededor del mundo han utilizado prácticas que hoy podríamos identificar como formas primitivas de hipnoterapia. Estos métodos, aunque no científicos según los estándares modernos, indican un uso temprano de la sugestión y los estados alterados de conciencia para facilitar la curación y la comunicación espiritual. Rituales chamánicos. Los chamanes de diversas culturas, desde las tribus siberianas hasta las comunidades nativas americanas y africanas, han empleado estados alterados de conciencia como herramientas para la curación espiritual y física. Estos rituales chamánicos incluyen el uso de tambores, cantos, danzas, y a veces sustancias enteógenas para inducir trances. En estos estados, los chamanes viajan a mundos espirituales o interactúan con espíritus para obtener guía, curación o protección para sus comunidades. Egipto antiguo. En el antiguo Egipto, los sacerdotes realizaban rituales de sanación en los denominados templos de sueño. Estos lugares eran centros donde se creía que los dioses comunicaban directamente con los individuos a través de sueños y visiones durante el estado de trance. Los pacientes se acostaban en estos templos esperando recibir mensajes divinos que ofrecieran soluciones a sus dolencias o problemas. Grecia antigua. Similar a los egipcios, los griegos utilizaban santuarios dedicados a Asclepio, el dios de la medicina, para practicar formas de curación a través del sueño inducido, conocido como incubación. Los pacientes pasaban la noche en estos lugares sagrados, donde se les inducía un sueño en el que esperaban ser visitados por Asclepio o sus ayudantes, quienes les revelarían curas o tratamientos para sus enfermedades. Persia antigua. En la antigua Persia, se practicaban técnicas similares de meditación y trance, especialmente dentro del contexto de la práctica médica y espiritual. Los magos y sacerdotes persas utilizaban estos métodos para diagnosticar y tratar enfermedades, creyendo que podían acceder a un conocimiento más profundo a través de estados alterados de conciencia. Estas prácticas tempranas muestran cómo las antiguas civilizaciones reconocían y utilizaban el poder de la mente y los estados alterados de conciencia para promover la curación y el bienestar, elementos que son fundamentales en la hipnoterapia moderna. Aunque estas técnicas han evolucionado y se han refinado a través de los siglos, su esencia sigue siendo un testimonio del profundo vínculo entre la mente, el cuerpo y el espíritu en el proceso de curación. Hipnosis en el antiguo Egipto y Grecia. Hipnosis en el antiguo Egipto, los templos de sueño. En el antiguo Egipto, los templos de sueño eran centros esenciales para la sanación espiritual y física, donde se creía que los dioses revelaban mensajes curativos a través de los sueños. Estos templos, también conocidos como santuarios de incubación, permitían a los individuos entrar en un estado de trance inducido por rituales específicos. Los sacerdotes, que actuaban como mediadores entre los dioses y los humanos, utilizaban métodos de sugestión y relajación para preparar a los visitantes para recibir visiones durante el sueño. Este proceso estaba profundamente arraigado en la creencia de que el sueño proporcionaba un contacto directo con lo divino, lo que, a su vez, podría resultar en una guía o curación directamente de las deidades. Hipnosis en la antigua Grecia, los santuarios de Asclepio. En Grecia, similar a las prácticas egipcias, existían los santuarios de Asclepio, donde se practicaban técnicas parecidas de incubación. Asclepio, el dios griego de la medicina, era venerado en estos lugares, y se creía que tenía el poder de curar a través de los sueños. Los pacientes pasaban la noche en estos santuarios, conocidos como Asclepieions, donde se sometían a rituales de purificación y ofrecían sacrificios o plegarias. Durante la noche, en un estado que podemos asociar con un trance hipnótico, esperaban recibir en sueños la visita del dios, quien no solo diagnosticaría sus enfermedades,
sino que también podía ofrecer una cura. Los sacerdotes interpretaban los sueños para proporcionar el tratamiento adecuado, basándose en las revelaciones que los pacientes reportaban al despertar. Estas prácticas de hipnosis en Egipto y Grecia muestran cómo las técnicas de inducción de trance han sido un componente de la sanación y la espiritualidad humanas desde la antigüedad. Ambos sistemas subrayan la importancia de los estados alterados de conciencia, no solo como un medio para la sanación física, sino también para la conexión espiritual y personal. Hipnosis en el Antiguo Egipto y Grecia. Hipnosis en el Antiguo Egipto, los templos de sueño. En el Antiguo Egipto, los templos de sueño eran centros esenciales para la sanación espiritual y física, donde se creía que los dioses revelaban mensajes curativos a través de los sueños. Estos templos, también conocidos como santuarios de incubación, permitían a los individuos entrar en un estado de trance inducido por rituales específicos. Los sacerdotes, que actuaban como mediadores entre los dioses y los humanos, utilizaban métodos de sugestión y relajación para preparar a los visitantes para recibir visiones durante el sueño. Este proceso estaba profundamente arraigado en la creencia de que el sueño proporcionaba un contacto directo con lo divino, lo que, a su vez, podría resultar en una guía o curación directamente de las deidades. Franz Anton Mesmer, 1734 a 1815, introduce al padre de lo que él denominó magnetismo animal, conocido posteriormente como mesmerismo. Mesmer creía que enfermedades podían ser tratadas mediante la manipulación de un fluido universal en los cuerpos de los pacientes, lo que a menudo resultaba en estados alterados de conciencia. Franz Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer fue una figura pionera en el estudio de los estados alterados de la conciencia y es mejor conocido por desarrollar la teoría del magnetismo animal, que más tarde se conocería como mesmerismo. Sus ideas y prácticas sentaron las bases para lo que eventualmente evolucionaría en las modernas técnicas de hipnoterapia. Teoría del magnetismo animal. Mesmer creía en la existencia de un fluido universal que permeaba todo en el universo, incluidos los cuerpos humanos. Según su teoría, las enfermedades eran el resultado de bloqueos o desequilibrios en este fluido dentro de los cuerpos de las personas. Por lo tanto, la curación podía lograrse manipulando y redistribuyendo este fluido, lo que a menudo llevaba a los pacientes a experimentar estados alterados de conciencia. Prácticas de Mesmer. Para llevar a cabo sus tratamientos, Mesmer utilizaba imanes y sus propias manos, guiándolas sobre los cuerpos de sus pacientes para afectar el supuesto fluido magnético. Estas sesiones eran frecuentemente dramáticas y los pacientes a menudo entraban en trance o caían en estados de histeria, lo que Mesmer interpretó como la redistribución del fluido magnético y la eliminación de los bloqueos que causaban enfermedades. Legado y controversia. Las prácticas de Mesmer atrajeron tanto a seguidores como a escépticos. Mientras que algunos veían sus métodos como revolucionarios, otros los criticaban por carecer de base científica y lo acusaban de ser un charlatán. Sin embargo, el interés en sus métodos condujo a investigaciones más formales sobre el papel de la mente en la curación física, lo que eventualmente ayudó a desarrollar la hipnoterapia clínica. La figura de Mesmer es crucial en la historia de la psicoterapia porque, a pesar de las controversias, abrió el camino para la exploración científica de los tratamientos basados en la mente y sus efectos en el cuerpo físico. Sus teorías y métodos provocaron debates que fueron fundamentales para el desarrollo de nuevas terapias y técnicas en la medicina psicológica. James Braid, 1795 a 1860. James Braid fue un cirujano escocés innovador en el campo de la hipnosis, cuya contribución fue fundamental para la transición de las teorías del mesmerismo hacia una comprensión más científica y psicológica de la hipnoterapia. Braid es reconocido por acuñar el término hipnosis, derivado de hipnos, el dios griego del sueño, aunque más tarde aclararía que el estado hipnótico no implicaba necesariamente un estado de sueño. Desmitificación del mesmerismo. Braid se interesó inicialmente en las teorías de Mesmer y el magnetismo animal, pero tras observar diversas demostraciones, comenzó a cuestionar y eventualmente a refutar la idea de un fluido magnético como explicación para los fenómenos observados. Contrario a Mesmer, Braid propuso que el fenómeno se basaba en un estado psicológico, no en una fuerza física externa. Enfoque científico de la hipnosis.
Braid fue pionero en el estudio del proceso de hipnotización desde un punto de vista neuropsicológico. Argumentó que la hipnosis era un fenómeno de atención enfocada y no un estado pasivo o involuntario impuesto por el magnetismo. Observó que, durante la hipnosis, los sujetos no estaban bajo ningún hechizo mágico ni influencia externa, sino que entraban en un estado profundo de concentración autoinducida. Contribuciones a la medicina psicológica. El enfoque de Braid marcó un cambio significativo en el tratamiento de la hipnosis. Sus teorías y prácticas ayudaron a establecer la hipnosis como una técnica legítima en el campo de la psicoterapia y la medicina. Braid utilizó la hipnosis para aliviar el dolor y en procedimientos quirúrgicos, mostrando su aplicabilidad práctica en medicina. Braid escribió extensamente sobre el tema, y sus obras contribuyeron a legitimar la hipnosis como un campo de estudio científico, separándolo definitivamente de las supersticiones y el misticismo del mesmerismo. Sus investigaciones proporcionaron una base sobre la cual otros investigadores y médicos pudieron explorar más a fondo las capacidades y limitaciones de la hipnosis. En resumen, James Braid no solo proporcionó una explicación más científica y psicológica del proceso de hipnotización, sino que también estableció un método de estudio riguroso que ayudaría a transformar la hipnoterapia en una disciplina respetada dentro de la comunidad médica y científica. Consolidación científica. Jean-Martin Charcot, 1825 a 1893. Analiza los estudios de Charcot sobre la hipnosis en la Salpêtrière de París, especialmente en el tratamiento de la histeria. Charcot fue una figura central en la legitimización de la hipnosis como una terapia clínica dentro de la medicina. Jean-Martin Charcot, 1825 a 1893, y la hipnosis. Jean-Martin Charcot fue un neurólogo francés de renombre que jugó un papel crucial en la legitimación de la hipnosis, como una herramienta clínica en la medicina moderna. Sus estudios y prácticas en el Hospital de la Salpêtrière en París fueron fundamentales para el reconocimiento médico y científico de la hipnosis, especialmente en el tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos como la histeria. Estudios sobre la hipnosis. Charcot utilizó la hipnosis principalmente como una herramienta de investigación y tratamiento para la histeria, una condición que en ese tiempo se creía que era un trastorno neurológico relacionado con la funcionalidad del sistema nervioso. Sus experimentaciones incluyeron inducir a pacientes a estados hipnóticos para observar y manipular sus síntomas histéricos, con la hipótesis de que si un síntoma podía ser inducido y eliminado bajo hipnosis, entonces tenía un origen psicológico más que orgánico. Legitimización de la hipnosis. A través de sus demostraciones públicas y detalladas lecciones en la Salpêtrière, Charcot no solo promovió la hipnosis como una técnica válida de investigación científica, sino que también desmitificó muchos prejuicios asociados con esta práctica. Argumentaba que la hipnosis no era un arte mágico o una charlatanería, sino una ventana científica al funcionamiento del cerebro humano. Influencia y críticas. Aunque Charcot fue una figura influyente en su tiempo, sus teorías y métodos enfrentaron críticas y escepticismo, especialmente de aquellos que dudaban de la interpretación de la histeria como un fenómeno neurológico. Con el tiempo, sus ideas sobre la histeria fueron desafiadas y en parte desacreditadas por futuros estudios que apuntaron más hacia sus bases psicológicas y sociales. Sin embargo, el legado de Charcot en el ámbito de la hipnosis y la neurología sigue siendo importante. Contribuyó significativamente a la aceptación de la hipnosis en la práctica médica y su trabajo influyó en otras figuras prominentes de la psicología y psiquiatría, incluyendo a Sigmund Freud, quien inicialmente se interesó en la hipnosis antes de desarrollar el psicoanálisis. La labor de Charcot ayudó a consolidar la hipnosis como un campo de interés científico legítimo, transformándola de una curiosidad de feria a una técnica estudiada en un contexto médico. A pesar de las controversias y los cambios en la comprensión de los trastornos que trató, sus contribuciones establecieron una base sobre la cual la hipnosis pudo desarrollarse y madurar como una disciplina seria y útil dentro de la terapia clínica. Consolidación científica. Sigmund Freud, 1856 a 1939, y la hipnosis. Aunque inicialmente utilizó la hipnosis en sus tratamientos, Freud luego desarrolló el psicoanálisis como un enfoque diferente. Sin embargo,
Sus primeros trabajos proporcionaron un puente importante para la utilización de técnicas hipnóticas en psicoterapia. Sigmund Freud, uno de los nombres más influyentes en la psicología y la psiquiatría, tuvo un papel crucial en la transición de la hipnosis a técnicas más complejas de psicoterapia, como el psicoanálisis. Aunque inicialmente adoptó la hipnosis como herramienta terapéutica, sus experiencias y observaciones le llevaron a desarrollar métodos que cambiarían fundamentalmente el campo del tratamiento psicológico. Uso inicial de la hipnosis. En sus primeros años como neurólogo, Freud utilizó la hipnosis para tratar a pacientes con diversas neurosis y otros trastornos psicológicos. Inspirado por los trabajos de Charcot y la efectividad de la hipnosis en el tratamiento de la histeria, Freud exploró esta técnica con la esperanza de alcanzar una comprensión más profunda y un tratamiento efectivo para las aflicciones mentales.